Familia, hoy tenemos delante de nosotros el último sermón de la serie de predicaciones, Los Cantos de Navidad. Y a modo de bendición para los que quizás no han estado este mes de diciembre porque han estado viajando, nosotros desde el primer domingo de este mes nos encontramos en esta serie de predicaciones llamada Los Cantos de Navidad. Así que hoy estaremos estudiando el cuarto canto de Navidad llamado Nunc Dimittis, que significa ahora, Señor, despide a tu siervo. Y a modo de introducción yo quiero mostrarles, si usted quiere anotar, ese es el nombre de nuestro sermón, Nunc Dimittis, ahora, Señor, o ahora, Señor, despide a tu siervo. Y hoy estaremos estudiando Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 32. Pero antes de comenzar con la exposición de la palabra, permítame mostrarle cuáles han sido la serie de predicaciones o los sermones que hemos estudiado desde el primer domingo de diciembre. Va a aparecer en pantalla. El primero se llama Magnífica, que es el canto de María, basado en Lucas capítulo 1, versos 46 al 55. Nuestro segundo sermón fue Benedictus, que es el canto de Zacarías. Yo no sé si tengo mucho brillo, me siento como El canto de Zacarías, Lucas capítulo 1, versos 68 al 79. Hace 8 días, Schneider nos estuvo exponiendo el Gloria in Excelsis Deo, que es el canto de los ángeles en Lucas capítulo 2, versículo 14. Y yo le animo que usted escriba estos versículos porque muchos en diciembre a veces nos preguntan cómo hacen las novenas de Navidad, qué textos de las escrituras deben leer para reunirse con sus familias. Estos son algunos textos. Y el día de hoy vamos a estudiar Nunc Dimittis, que es el canto de Simeón, Lucas capítulo 2, versículos del 29 al 32, pero estaremos leyendo desde el versículo 21 al 32 para entender un poquito el contexto de nuestro pasaje. Así que familia, yo le invito a que vaya al libro de Lucas capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 21 al 32, y esta es la porción de la palabra de Dios para nosotros esta mañana. Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 32. Dicen las escrituras: cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Verso 22. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Y verso 25, que será nuestro texto que estudiaremos hoy. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Así que Simeón, movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaban sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. ¿Por qué, Simeón? Porque han visto mis ojos tu salvación. Leamos junto eso: porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones
y gloria de tu pueblo Israel. Señor, queremos esta mañana pedirte que nos bendigas a través de la exposición de tu palabra. Nosotros queremos, al igual que Simeón, contemplar tan hermosa salvación que nos has entregado. Abre nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar tu voz esta mañana, Padre. Nosotros te necesitamos. Nosotros anhelamos escuchar tu voz, Padre amado. Nosotros queremos, Señor, contemplar la salvación y decir al igual que Simeón, tú eres la luz que ilumina este mundo en oscuridad y tú eres la luz que necesitan nuestras vidas para agradarte a ti, Padre Celestial. A ti te damos honor y gloria. Bendice a mis hermanos al escuchar tu palabra y bendíceme, Señor, al exponer las Escrituras esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Mañana 31 de diciembre, muchos de nosotros estaremos realizando una evaluación de lo que fue este 2018. Muchos de nosotros mañana, a eso antes de las 12 de la noche, algunos van a poner la famosa canción, faltan 5, el año, ay, no la saben, ay, no, espirituales acá, pecador. Muchos de nosotros estaremos haciendo una evaluación de este año y quizás muchos de nosotros diremos cosas como que no logré lo que me fijé hace un año, pero yo quiero que nos hagamos dos preguntas porque cuando vamos a hacer una evaluación del 2018 hay dos preguntas que deberíamos de considerar. La primera es, ¿cómo puedo saber si este fue un buen año? ¿Cierto? Porque muchos mañana vamos a estar haciendo una evaluación, pero ¿cómo puedo saber si este fue un buen año? ¿Y cuál es el criterio para saber si este año fue de gran bendición? Porque algunos tienen unos criterios que no son tan bíblicos y están tristes, están deprimidos, porque quizás no alcanzaron muchas de las metas de este año. Y familia, la verdad es que muchos de nosotros calificamos y evaluamos el éxito de cada año por las cosas que conseguimos, los bienes materiales. Algunos decimos que este fue un gran año por las carreras que terminamos, por los seres queridos que todavía nos acompañan, por las enfermedades que superamos y por los momentos difíciles que logramos vencer. Muchos decimos, este fue un gran año por eso. Pero también hay otros que quizás van a decir, este no fue un gran año porque no lograste adelgazar lo que querías y estás gordito o gordita como yo. Algunos dirán que quizás este no fue un gran año porque los negocios no fueron tan buenos este año y estás viviendo una crisis económica. Algunos dirán que este no fue un gran año porque no lograste ese cargo laboral o ese negocio que esperabas con tanto y tanto anhelo. Pero déjame decirte que aún en los momentos difíciles Dios está obrando. Dios está formando nuestro carácter en los momentos difíciles de nuestra vida. Y déjeme hacer una nota pastoral aquí porque yo no quiero decir que terminar carreras, comenzar nuevas oportunidades laborales no son importantes. Yo no quiero decir eso. Son importantes y muchas de ellas son el cumplimiento de las cosas a las que Dios nos ha llamado. Pero mi idea hoy es que nosotros como iglesia, como cristianos, debemos tener en cuenta algo mucho más grande, algo mucho más importante, y es nuestra relación con Dios. Así que muchos evaluamos el éxito de un año en puros criterios materiales y puros deseos carnales. Pero Dios es muy bueno con nosotros, iglesia.
Dios es extremadamente bueno y nos va a presentar esta mañana un personaje de las Escrituras llamado Simeón. Y a través de la vida de Simeón vamos a entender qué es verdaderamente importante cada vez que terminamos un año. Así que a través de Simeón esta mañana vamos a aprender dos cosas, y ese es mi bosquejo para los que les gusta tomar nota, y esto es lo que quiero presentarles esta mañana. Mi bosquejo es, número uno, el carácter que debemos anhelar. Ese será nuestro primer punto. Nuestro segundo punto es la esperanza que debemos perseguir. Y finalmente tendremos aplicaciones de nuestro sermón. Recuerde, hoy vamos a estudiar dos puntos, dos cosas que aprendemos a través de la vida de Simeón. La primera es el carácter que debemos anhelar. La segunda es la esperanza que usted y yo debemos perseguir. Y finalmente, aplicaciones de nuestro sermón. Así que antes de desarrollar mi primer punto, yo quiero hablarles un poquito del contexto de nuestro pasaje. Porque en el verso 21 al verso 24, se nos narra el cumplimiento de tres antiguas ceremonias que realizaban con el primer hijo varón de una familia judía. Y yo quiero que usted entienda que el versículo 21 al 24 está haciendo el cumplimiento de Levítico capítulo 12, versículo del 1 al 8. Y es importante entender esto porque después de que esta familia judía, José y María, están llevando a su hijo, viene Simeón. Pero vamos a ver el cumplimiento. Levítico va a aparecer en pantalla, capítulo 12, versículo del 1 al 8, dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, escuche bien esto: cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de la menstruación. Verso 3, en el 8º día, ¿qué dice el versículo 21? Cuando se cumplieron los 8 días, está haciendo el cumplimiento de Levítico. El 8º día el niño será circuncidado. La madre deberá permanecer 33 días más purificándose de su flujo de sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Y déjeme hacer una nota pastoral aquí porque algunas mujeres leen este texto. ¿Y qué es lo primero que van a decir? Ay, pero qué discriminación con nosotras las mujeres. ¿Sí o no? Ya más de una estaba ahí como que tan horrible la ley. Mis hermanos, mucho se ha escrito de esto, pero yo quiero llevar la idea de un teólogo que dice que no es una discriminación. Lo que nosotros tenemos aquí es el cuidado amoroso de Dios con las mujeres. Porque lo que hacía Dios era tomar a las mujeres y las dejaba quietecitas para que ellas se recuperaran. No es como en nuestros días, que una mujer da a luz y a los 7 días, ¿dónde está? Trabajando. Porque estamos en una cultura que dice las mujeres son unas berracas. Mis hermanos, Dios no está discriminando a la mujer. Dios está cuidando a las mujeres. Y durante esos días, la mujer estaba en su casa recuperándose de haber dado a luz un hijo. Verso 6 dice: una vez cumplido su periodo de purificación, sea que haya tenido un niño o una niña, tomará un cordero. Y yo quiero que preste mucha atención con esto. Tomará un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio. Y los llevará al sacerdote en la entrada de la tienda de reunión, quien lo ofrecerá ante el Señor. Así que el sacerdote hará propiciación por la mujer y la purificará de su flujo de sangre. Esa es una ofrenda llamada la ofrenda de los ricos, un cordero. Sigue diciendo el verso 7. Esta es la ley concerniente a la mujer que da a luz un niño o una niña. Pero, me encantan los peros de la Biblia, pero
si no le alcanza para comprar un cordero, tomará 2 tórtolas y 2 pichones de paloma, uno como holocausto y el otro como sacrificio expiatorio. Así el sacerdote hará propiciación por la mujer y ella quedará purificada. Mis hermanos, buenos estudiantes de las Escrituras, ¿cuál fue la ofrenda que presentó José y María? La ofrenda de los pobres. Y yo quiero que usted piense que nuestro Rey, Cristo Jesús, siendo el Dios del universo, se hizo hombre, y es lo que celebramos, y se hizo hombre humilde, en un hogar humilde. Yo creo que tú y yo tenemos mucho que aprender de Jesucristo. En conclusión, nosotros encontramos que en el versículo 21 está la circuncisión. Todos los niños judíos eran circuncidados al 8º día y se les colocaba el nombre. En conclusión, nosotros encontramos la presentación del primogénito, el reconocimiento del poder misericordioso de Dios que da la vida. En conclusión, nosotros entendemos la purificación después del parto, la mujer después del parto. Dios la cuidaba porque, amadas mujeres, Dios les ama. ¿Se cree eso? Finalmente, entre las otras cosas que yo veo en el contexto de nuestro pasaje y que me resulta extraordinario, es la vida de José. Y eso va para los hombres. Mujeres, las amamos, ¿sí o no, hombres? Y Dios cuida de ustedes, hombres, varones. En nuestro texto, José, como cabeza de su familia, tenía que proporcionar el sacrificio y asegurar que se cumpliera la ley. Y yo creo que este año 2018 Dios nos ha dicho muchas cosas a los hombres. Que nosotros somos llamados a ser cabezas de nuestros hogares. Y así, al igual que José, nosotros tenemos que velar por la obediencia de la palabra de Dios en nuestras casas. De José aprendemos que era un hombre que se preocupaba porque en su casa se cumpliera la palabra de Dios. Así que cuando nosotros entendemos nuestro contexto, viene una sorpresa literaria. Y yo creo que usted esté bien concentrado. Ya entendimos nuestro contexto, está el cumplimiento de la ley en Levítico. Pero me encanta porque pareciera que en el versículo 25, Lucas, el autor del evangelio que lleva su nombre, nos dice, ahora bien. Léalo conmigo, versículo 25. Ahora bien. Eso lo conocemos como una sorpresa literaria y pareciera que Lucas nos quiere decir, ahora bien, cristianos de esta época. Ahora bien, cristianos del Redil del Sur. Ahora bien, miren a mi siervo Simeón. Y eso nos lleva a nuestro primer punto, el carácter que debemos anhelar. Ese es nuestro primer punto. Y como buenos estudiantes de las Escrituras nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿quién es Simeón? ¿Quién es Simeón? Y miren, a mí me encantan las biografías cortas, que proporcionan un perfil conciso y exacto de un hombre. Para mí son las mejores. No esas biografías largas de 4 o 5 hojas. Nosotros tenemos la biografía de Simeón muy corta. Un hombre justo, piadoso, lleno del Espíritu Santo, que esperaba la redención de Israel. De Simeón nosotros no sabemos dónde nació Simeón. No lo sabemos. De Simeón no sabemos si se casó, si era viudo, si estaba a punto de casarse. No lo sabemos. De Simeón, mis hermanos, no sabemos ni su edad. Algunos han interpretado la palabra que él dice, ahora puedes despedir a tu siervo como si él fuera un hombre adulto. Faltarían muchos argumentos para decir que él era un anciano. Por lo tanto, nosotros no sabemos su edad.
poco se sabe de Simeón. Este pasaje no establece que haya estado investido de algún oficio como sacerdote. Al contrario, este pasaje nos da la idea de que Simeón era un laico. ¿Qué es un laico? Lo explicamos hace poco en la presentación de ancianos. Es un hombre que ama al Señor con todo su corazón, que sirve al pueblo de Dios, pero tiene otro oficio, otro trabajo, a diferencia de nosotros como pastores que tenemos un oficio a tiempo completo, servir al Señor. Pareciera que Simeón era un laico. Pero la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué podemos decir del carácter de Simeón? Si nos preguntaran ahora que llegáramos a la casa a almorzar con nuestra familia, ¿qué podemos decir del carácter de Simeón? Nosotros podemos decir, Simeón era un hombre ¿qué? Justo y devoto. En algunas otras versiones dice piadoso. Y familia, yo quiero desmenuzar esas dos características de Simeón. Porque yo anhelo que usted y yo mañana 31 podamos revisar este año con estas dos características y preguntarnos si este año tú y yo hemos sido justos y piadosos delante de Dios. Así que lo primero es justo. ¿Qué es justo para la Biblia? Familia, miren, cuando usted en la palabra de Dios va a encontrar un atributo hacia Dios y es que Dios es justo. Pero cuando nosotros encontramos que a una persona en la Biblia se le llama justo, la pregunta es, ¿qué quiere decir las Escrituras con eso? Y lo que quiere decir la Biblia con una persona justa es su carácter frente a los demás. Una persona justa es una persona que tiene un carácter honorable, honrado frente a los demás. Y vamos a hacer buen uso de la imaginación porque si la Biblia describe a Simeón como un hombre justo, nosotros podemos decir que si Simeón era un padre de familia, ¿Simeón qué era? Era un padre que criaba a sus hijos en el temor del Señor porque él era un padre justo. Podemos decir que si Simeón era un jefe, digamos que era jefe de un Israel, ahí estaba Simeón, el jefe. Si Simeón era un jefe, Simeón daba a sus empleados lo que era justo y equitativo. Porque él era un hombre justo. Pues Simeón entendía que él tenía a un Dios todopoderoso que le cuidaba y le amaba. Pero también nos decimos que Simeón era un ciudadano. Así que si Simeón era un ciudadano, él respetaba las autoridades y las leyes que existían. Si Simeón era un empleado y trabajaba para alguna compañía o alguna persona, nosotros podemos decir que como era un hombre justo, su trabajo entonces no lo hacía para ser visto de su jefe y agradar a los hombres, sino que Simeón entendía que Dios es el centro y todo lo que hacía lo hacía para la gloria de Dios. Ese es un hombre justo. Pero eso solamente es la mitad del carácter de un hombre bueno. Hay muchos en nuestros días que dicen, pastor, yo soy un hombre justo. Y los argumentos son los siguientes, pastor, yo soy un hombre justo porque nunca le he robado a nadie. ¿Lo ha escuchado? ¿No lo ha escuchado? Gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia porque yo soy un hombre bueno y pago todo lo que debo. Bravo. Algunas personas dicen, yo soy un hombre justo porque amo a mi esposa e hijos y a ellos no les falta nada. Otras personas dirán, yo soy un hombre justo y bueno porque soy muy cumplidor de mi trabajo. Y amigo y hermano que estás esta mañana, si esos son tus argumentos, quizás tengas rasgos de un hombre bueno y justo como Simeón, pero está bien para con los demás, pero para con Dios y la relación con Dios todavía te falta ser un hombre piadoso. Porque mire que las Escrituras, como buenos estudiantes,
no nos dice que Simeón era un hombre religioso. Y déjeme explicarle esa palabra religioso, porque es muy diferente un hombre piadoso a un hombre justo. Porque una persona religiosa es una persona que está muy preocupada por las acciones externas y está muy preocupada por lo que digan los demás. Una persona religiosa es una persona que quizás viene a la iglesia todos los domingos, levanta sus manos, porque no olvide, está muy preocupado por lo que dicen los demás, pero cuando llega a su casa, ay, 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 yo te digo, eso es una persona religiosa. Y mis hermanos, Simeón no solamente era un hombre justo, sino que también era un hombre piadoso. Porque la piedad, mis hermanos, la verdadera piedad, un hombre y una mujer piadoso, es un hombre y una mujer que no está tan preocupado por las cosas externas del qué dirán, sino que su mayor preocupación es: Señor Jesucristo, transforma mi corazón desde adentro. Eso es una persona piadosa. Así que muchos son justos. Muchos quizás pueden decir: yo soy bueno para con los demás, pero no son piadosos, no tienen una relación con Dios. Y mis hermanos, muchos pretenden ser piadosos, pretenden mostrar que tienen una relación con Dios, pero no son justos. ¿Cómo así? Hay personas que pueden venir a la iglesia, hay personas que pueden levantar sus manos y pareciera que son piadosos, pero cuando llegan a su casa tratan mal a su esposa, tratan mal a sus hijos, son malos empleados. Así que mis hermanos, no solamente podemos ser justos, sino que debemos de ser justos y piadosos. Eso aprendemos de Simeón. ¿Qué podemos concluir entonces? El ser justo para Simeón era que se hacía cargo de los deberes que Dios le había asignado, teniendo en cuenta mejorar el bienestar de su prójimo para la gloria de Dios. Lo volveré a leer y va a aparecer en pantalla. Concluimos que Simeón, al ser un hombre justo, se hacía cargo de los deberes que Dios le había asignado, teniendo en cuenta mejorar el bienestar de su prójimo para la gloria de Dios. Eso es un hombre justo. Ese era Simeón. Pero también nosotros encontramos que Simeón era un hombre piadoso. ¿Qué es un hombre piadoso? Ya dijimos que un hombre piadoso se preocupa por la transformación de su corazón. No está tan preocupado por el qué dirán las personas, sino que un hombre piadoso entiende que lo más importante para él es que Cristo Jesús transforme su corazón. Pero hay una característica en la Biblia que me encanta, y dice que un hombre piadoso es un hombre lleno del Espíritu Santo. Y déjenme hacerle una aclaración, porque es un dato muy importante que Simeón estuviera lleno del Espíritu Santo. Y familia, de alguna forma, antes del Pentecostés, Simeón ya había recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo moraba en la vida de Simeón. Así que Simeón constantemente está bajo la influencia del Espíritu Santo. Simeón recibió la bendición extraordinaria del Espíritu Santo en su vida. ¿Y saben qué es lo más extraordinario? Que esta influencia del Espíritu Santo condujo a Simeón a Cristo Jesús, porque dice movido por el Espíritu. Y familia, el Espíritu Santo sigue haciendo la misma obra hoy, 30 de diciembre. Muy bien, retomemos. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? El contexto de nuestro pasaje, el cumplimiento de la ley en Levítico. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? Dos cosas que nos enseña Simeón: su carácter.
un hombre justo y un hombre piadoso. Y la piedad nos lleva a entender que Simeón estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Lo movió, lo llevó para que conociera a Cristo Jesús. Y estábamos diciendo que eso es lo mismo que hace el Espíritu Santo al día de hoy. Y si tú estás aquí por primera vez y quizás tú crees que alguien te invitó, la vecina, la suegra, déjame decirte que en medio de todo esto está el Espíritu Santo que quiere mostrarte hoy a Cristo Jesús. Me encanta la historia de un hombre que se le predicó el evangelio, un amigo de su trabajo, le predica el evangelio y este hombre, Dios obra en su corazón y él empieza a decirle, enséñame más de las escrituras. Y familia, a ese hombre lo trasladan a otra ciudad, como ha pasado con muchos de ustedes. Y llegando a esta ciudad no encontraba un lugar donde congregarse y empezó su fe a apagarse. Pero a medida que él volvió al alcohol, él volvió a salir con otras mujeres, en su corazón él sabía que había algo especial, que había una persona que le amaba. Ese hombre cuenta en su testimonio que en una ocasión pasó por una iglesia, y sea comunidad, digamos, el redil. Y él quiso entrar ese día, pero había hecho tantas cosas en esta ciudad que dijo, no voy a entrar. Pero el Espíritu de Dios siguió. Y él seguía en su pecado y el Espíritu Santo seguía mostrándole que necesitaba a Cristo Jesús. Pero llegó ese día, se levantó un domingo común y corriente, tenía algo en su corazón y a su mente venía esa comunidad cristiana que había visto. Así que se organizó, en una oración breve le dijo, Señor, yo quiero ir allí. Y mis hermanos, este hombre que hoy en día es pastor, cuenta que cuando entró a la iglesia, desde que escuchó las alabanzas al Señor, sus ojos empezaron a derramar lágrimas. Cuando ese pastor se paró en el púlpito y empezó a predicar, ese hombre que hoy en día es pastor, dijo lo que muchos decimos, esa palabra era para mí. Ese hombre que hoy en día es pastor, dijo, el Espíritu Santo me llevó a Cristo. Y ese es el Espíritu que nosotros tenemos. Así que familia, el Espíritu Santo nos mueve a Cristo y el Espíritu Santo llevó a Simeón al templo. Para nosotros el Espíritu Santo nos mueve a la iglesia. Y yo no sé si se le ha pasado esto. Cristiano, ya vienes a la iglesia, domingo en la mañana, estás viendo tu serie en Netflix, Vikingos, está lloviendo y usted dice, ay, qué rico quedarme viendo toda la serie. ¿Cuántos han batallado con eso? Ay, qué cristianos tan maravillosos. Y llega un momento que usted dice, pero no, yo tengo que ir a la iglesia. Y hay algo dentro de ti que dice como que tienes que ir a la iglesia. Y digamos que usted se quedó viendo Vikingos. Después de que usted mira el reloj 1:30 de la tarde y usted recuerda que los hermanos estaban reunidos cantando y escuchando la palabra de Dios, ¿usted cómo se siente? ¿Saben qué pasa? El Espíritu de Dios está sobre ti. Pero también hemos experimentado las veces que venimos a la iglesia y a veces venimos empujaditos. Pero cuando nos sentamos ahí, cantamos al Señor, escuchamos su palabra, familia, ¿cómo salimos de la iglesia? Bendecidos. Pero en nuestros tiempos, nosotros tenemos que saber que a veces llegar a la iglesia es difícil, porque cualquier cosa
nos parece más interesante que visitar la iglesia y cantar y escuchar la palabra de Dios. Y a veces tenemos mejores excusas para librarnos de venir a la iglesia. A veces decimos, pastor, yo no vine el domingo porque me llegó un familiar. ¿Qué hago pues? Pues tráigalo. Pastor, yo estaba tan cansado. Pues hermano, venga y descanse en el Señor. Mis hermanos, se nos van a presentar muchas, pero muchas excusas. Pero Simeón nos enseña esta mañana que él fue movido al templo para encontrar a su Salvador. El mismo Espíritu nos dice como iglesia, nosotros seremos movidos por el Espíritu para congregarnos y escuchar el mensaje de nuestro Salvador. Mis hermanos, bajo la influencia del Espíritu Santo, tú y yo somos guiados y dirigidos al lugar donde está Cristo Jesús. Y cuando estamos congregados, somos animados, somos confrontados y somos llenos y llenos del Espíritu Santo. Así que en este punto, yo quiero que te hagas dos preguntas. La primera, ¿qué tanto percibes la influencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué tanto percibes la influencia del Espíritu Santo? Pero también yo quiero que te preguntes, cuando partamos de este mundo, ¿qué se podrá decir de nosotros? ¿Se podrá decir algo parecido a Simeón? Que éramos hombres justos, mujeres justas y piadosas, o al contrario, se tendrá que decir otra cosa. Y familia, nosotros necesitamos hombres y mujeres como Simeón. Porque Simeón era una persona no solamente justa y piadosa, sino que Simeón era una persona que esperaba en las promesas de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la esperanza que debemos perseguir. Nuestro segundo punto, la esperanza que debemos perseguir. Simeón, al igual que muchos de nosotros, esperaba las promesas de Dios. Así que el verso 25 dice, Simeón esperaba la redención de Israel. Así que nosotros decimos, Simeón esperó en las promesas de Dios dichas en el Antiguo Testamento. Simeón descansó en las promesas, por lo tanto, Simeón era un hombre justo y piadoso y a la misma vez lleno del Espíritu Santo que esperaba en las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Y familia, muchos cristianos les cuesta al día de hoy esperar en las promesas de Dios. Y al menos yo encuentro tres tipos de personas cuando hablamos de las promesas de Dios. Hay algunos que no creen en las promesas de Dios. Hay algunos que cuando se les dice el Señor regresará por segunda vez, no creen que Él va a regresar. Esas personas no creen que nuestro Rey volverá para juzgar esta tierra. Pero familia, hay otros que creen promesas no bíblicas. Y créame, hoy y mañana van a haber muchas iglesias que estarán diciendo, el 2019 es el año del alacrán. Y todos, ay, yo soy escorpión, ay, sí, mi año. Hay muchas iglesias que estarán diciendo, miren, yo veo en el 2019 prosperidad y vas a vencer a tus enemigos. Y la gente dice, amén, amén. Hermanos, muchos creen promesas no bíblicas. Muchos no se acercan a las Escrituras y se preguntan, ¿qué dice el Señor en su palabra? ¿Qué promete Dios para el 2019? Pero también hay otros que quizás se aferran a las promesas bíblicas, que quizás están creyendo que Dios es fiel y regresará, pero olvidan las promesas de Dios. Y en especial en estas fechas, olvidamos las promesas de Dios.
Nosotros intencionalmente hicimos esta serie de predicación para recordar que así como Dios cumplió la promesa de enviar un Salvador, Dios va a cumplir su promesa de regresar por su iglesia, porque Dios cumple sus promesas. Pero muchos olvidan las promesas y en vez de ser diferentes a la corriente de este mundo, nos unimos a este mundo y tenemos lo que conocemos como los cristianos once-mesinos. Cristianos de enero a noviembre y en diciembre no los veo, pero vuelven en enero. Cristianos 11 mesinos. Y en enero uno los encuentra y le dice: pastor, usted sabe qué duro es este mundo. Pastor, mucha tentación con el traguito, el marranito, la natilla, la familia. Me perdí. Pastor, ¿cómo iba a desaprovechar esa oportunidad tan deliciosa? Cristianos, 11 vecinos. Pero algunos dicen: pastor, yo veo tanto pecado dentro de la iglesia que eso me desanimó y me fui detrás del mundo. Ay, papito. Yo veo tanto pecado en la sociedad. Mis hermanos, en una ocasión, en un grupo de estudio bíblico, alguien me dijo: es que ser creyente en la iglesia primitiva era mucho más fácil. Nah, déjeme explicarle el tiempo de Simeón. Porque en el tiempo de Simeón habían perdido la independencia política. Roma estaba sobre ellos. En el tiempo de Simeón había un cruel rey que ya lo estudiamos, se llamaba Herodes, perseguía a la iglesia. En el tiempo de Simeón, la generación de la religión, se había pasado algo completamente externo. Y usted recordará a los escribas, a los fariseos, que ponían cargas sobre los otros que ellos mismos no eran capaces de llevar. Tiempos difíciles. En los tiempos de Simeón, ese legalismo de los escribas y fariseos los tenía muy, pero muy mal. Pero lo peor, en los tiempos de Simeón, la voz profética, esto que hacemos hoy en día, ya no estaba. No había voz de Dios. Así que a pesar de todo esto, en el tiempo de Simeón, habían hombres y mujeres como María, Elizabeth, Zacarías y Ana, que esperaban en las promesas de Dios. Estos hombres y mujeres estaban en lo correcto, porque en su mente estaban las profecías del Antiguo Testamento que les traía esperanza, paz y gozo de que un día llegaría su Salvador. Ahora, déjeme mencionarle dos de las promesas, haciendo buen uso de la imaginación, que Simeón tenía en su mente, y quizás Simeón pensaba en estas promesas. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Esa era una promesa. Pero también en Isaías capítulo 9, versículo 6, había otra promesa que Simeón tenía en su mente: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Y miren esto: la soberanía reposa sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Jesús, consejero admirable, Jesús, Dios fuerte, Jesús, Padre eterno, Jesús es un príncipe de paz. Estas son las promesas en las que descansaba Simeón. Miren, no había un judío que no esperara el cumplimiento de estas promesas. Así que la mente de Simeón era una mente llena de la palabra de Dios. Imagínate a Simeón cada vez que llegaba al templo diciendo: Señor, hoy vendrá mi Salvador. ¿Cuántos años pasó Simeón diciendo: hoy voy al templo porque hoy vendrá mi Salvador? Y quizás Simeón muchas veces en la noche se arrodillaba y decía: Señor, ven pronto para que cumplas las promesas que nos has hecho como iglesia. Y familia,
llegó el gran día. Llegó el gran día cuando el Espíritu Santo le dejó claro a Simeón que ese niño que tenía María y José, ese niño era Cristo el Salvador. Yo imagino que el corazón de Simeón rebotó de alegría, de gozo, y por eso él dijo lo que dijo: Padre soberano, porque Simeón entendió que ese niño era el Salvador. El alma de Simeón estaba inundada con un pensamiento de acción de gracias y alabanzas porque había encontrado al Salvador. Y mire, las palabras de Simeón podemos definirla en dos cosas. Simeón dio gracias por lo que Jesús significa para él. Jesús es mi Salvador, mis ojos han visto tu salvación. Simeón también dio gracias por lo que Jesús significa para nosotros los gentiles y para el pueblo judío, porque Jesús es luz que ilumina las naciones. Y yo soy más osado, y haciendo buen uso de la imaginación, yo imagino que Simeón tenía en su mente Isaías capítulo 42 versos del 6 al 7. Yo imagino que Simeón, cuando dijo esas extraordinarias palabras, estaba recordando este pasaje, porque dice: yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Para qué? Para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en las tinieblas. Mis hermanos, Cristo es el cumplimiento de esta promesa. ¿Usted no se alegra por eso? Yo era un ciego y ahora veo. Yo era un injusto y a través de Cristo soy declarado justo. El cumplimiento de la promesa para Simeón. Pregunta: mañana terminaremos el 2018. Y mi pregunta es: ¿cómo estamos esperando nosotros las promesas de Dios? Mis hermanos, no se trata de que yo te diga: oh, estoy viendo prosperidad para el 2019. No, no se trata de eso. No se trata tan bonito que me profetiza. Te voy a decir las promesas de nosotros. Y son las promesas bíblicas que mañana tenemos que decir: Señor, gracias, porque quizás este año vi más de ti. Dice 2 de Pedro 1:4, así Dios, y preste mucha atención a esto, nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, Iglesia Redil del Sur, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, ¿debido a qué? Los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Pedro, ¿cuáles promesas? Porque dice que son preciosas y magníficas. Y Pedro nos contestaría, Mateo 25:31, Iglesia, esta es una de esas promesas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Y esta es una promesa que nosotros nos tenemos que aferrar. Primera de Juan 2:25. Esa es la promesa que Él nos dio, la vida. Hermano, usted es bendecido o no es bendecido este año. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Esas son nuestras promesas. Esas son nuestras promesas. Y al igual que Simeón, vio el cumplimiento de la promesa, vio a su Salvador, Dios seguirá cumpliendo su promesa. Nos mostrará más de su gloria y algún día, mis hermanos, le veremos cara a cara. Yo quiero tener una nota aclaratoria en el versículo 29, cuando Simeón dice, ya puedes despedir a tu siervo en paz.
Muchos han dicho que Simeón es un anciano. Muchos han dicho que ya Simeón estaba a punto de morir. Iglesia, estudiando bien el texto, a diferencia de Ana, en el versículo 36 dice, había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Asur, que era anciana. En Ana se nos especifica que es anciana, en Simeón no. Y especialmente yo quiero decirle esto a los jóvenes. Algunos leen este texto, algunos jóvenes leen este texto y dicen, pues Simeón ya era viejito, yo todavía estoy muy joven, voy a gozar de la vida. No, mis hermanos, cuando tú y yo, no importa la edad que tengamos, hemos encontrado a Cristo nuestro Señor, nosotros podemos decir, Señor, si hoy parto de este mundo, me puedo ir en paz porque te encontré a ti, Señor. Así que las personas que presentan a Simeón como un anciano pueden estar equivocadas. Pero lo que sí es importante es que cuando nosotros estamos cerrando este año y estamos evaluando lo que hicimos, tenemos que tener la actitud de Simeón. Hombres justos, mujeres justas, hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres que esperamos en la promesa de un Salvador. Eso es una verdadera evaluación del 2018. Para los creyentes, para mis hermanos que he tenido el placer de guiarles durante este año. Este año has conocido más a tu Salvador. Este año en las reuniones, en los cultos, en los grupos de conexión, en las conferencias, en los cánticos, en los devocionales, tú puedes terminar diciendo, he visto con mis ojos a mi Salvador. Para las personas que quizás este año fue el año que conocieron de Cristo, déjame decirte que si conociste a Cristo en este 2018, este ha sido el mejor año de tu vida, porque has visto con tus ojos a Jesucristo el Salvador. Y si hoy estás en este lugar y no conoces a Jesús, yo tengo el hermoso privilegio de decirte que tienes un hermoso Salvador que se hizo hombre para ir a la cruz y morir por todos tus pecados y darte la redención que necesitas. Ven a Cristo esta mañana, ven a Cristo y verás con tus propios ojos a Jesucristo el Salvador. Y finalmente, esto me lleva a mi tercer punto, aplicaciones de nuestro sermón. Familia Redil del Sur. No debemos vivir sin esperanza cuando Dios nos dio sus promesas. Familia Redil del Sur. No debemos vivir como vive el mundo cuando Dios nos dio su Santo Espíritu. Familia Redil del Sur, no deberíamos vivir quejándonos, mal geniados, groseros, cuando Dios está al control de todas las cosas. Familia Redil del Sur, vivamos para la gloria de Dios. Y cuando mañana estés evaluando este 2018, acuérdate de Simeón, porque cuando tú entiendes esto, familia, hemos tenido un gran año y viene uno mucho, pero mucho mejor. Feliz 2000 y bendecido 2019. Oremos.